Ahora aprenderás a controlar tu atención conscientemente, lo que te permitirá observar absolutamente todo lo que te pasa, entenderlo y transmutarlo a tu antojo. La forma correcta de hacerla se encuentra oculta en los siguientes dichos. No estás observando al universo. Es el universo quien se observa a sí mismo a través de tu mirada. Por siglos, la humanidad buscó el sentido de su existencia entre estrellas lejanas y templos antiguos. Pero hoy, incluso la ciencia, que se creía distante de lo místico, comienza a susurrar las mismas verdades que los sabios antiguos repitieron como mantras olvidados. Hermes lo dijo con claridad inquietante: todo es mente. Buda lo expresó con compasión: con lo que piensas, te conviertes. Y Lao se dejó escrito: allí donde va la atención, fluye la energía. Cientos de años después, un grupo de científicos repitió un experimento que cambiaría para siempre la forma en que comprendemos la realidad. El experimento de la doble rendija. Una partícula lanzada a través de dos ranuras. Y el universo revelando un misterio inesperado. La simple presencia del observador alteraba el resultado. ¿Quién eres tú, entonces, si tu sola mirada transforma el tejido de la realidad? Quizás ya has comenzado a despertar. Quizás meditas, afirmas, repites frases de poder. Pero sientes que algo no termina de encajar. Nadie nos enseñó a observar. Nos enseñaron a ver lo que falta. A enfocar lo que duele. A mirar sin presencia. Pero cuando comienzas a mirar con intención, con verdadera atención, algo cambia. Si realmente deseas profundizar en lo que significa observar, es fundamental que explores el terreno de la no-mente. Muchos de los grandes maestros de Oriente, como Lao Tse, Buda, Bodhidharma y Krishnamurti, enseñaron que la mente no se vence, no se combate, simplemente se la observa. Ellos fueron, desde nuestra perspectiva en Conciencia TV, quienes mejor explicaron esta dimensión profunda del ser, la capacidad de salir del pensamiento sin reprimirlo, sin seguirlo, simplemente siendo testigo. Todo lo que estás escuchando aquí, la física cuántica, la metafísica, la creación desde el observador, es la parte práctica, la aplicación visible. Pero para aplicar verdaderamente esta sabiduría, hay que hacerlo sin mente. Y eso no puede forzarse desde el intelecto. Por eso, si sientes el llamado a integrar estas enseñanzas en un nivel más profundo, te invito a explorar la playlist que dejamos en los comentarios dedicada al taoísmo y la no-mente. Desde nuestro corazón, creemos que ese contenido es la puerta real a poder aplicar todo lo que aquí estamos compartiendo. Porque no se puede crear conscientemente si la mente todavía domina el campo. Continuemos. Este libro, o este viaje, no está hecho para informarte. Está diseñado para ayudarte a recordar. A recordar que no eres un espectador pasivo. Eres el observador que crea. Eres el fuego detrás de los ojos. Eres la conciencia despertando a sí misma. Primera parte, lo que las élites saben y se lo guardan para ellos. El campo cuántico acaba de reconfigurarse para que escuches esto. No es casual que estés aquí. Nada lo es. Existe una élite silenciosa que conoce el secreto del observador desde hace milenios. No meditan. No visualizan. No afirman. Solo hacen una cosa, observan, pero no de cualquier manera. Lo hacen desde un estado tan preciso que colapsan el futuro en el ahora, de forma inmediata. Y hoy vas a aprender con exactitud cómo lo hacen. Si sientes que algo en tu pecho se acaba de expandir, no lo estás imaginando. Es tu sistema nervioso reconociendo una verdad que tu mente aún está procesando. Algunos lo llaman intuición, pero en realidad es algo más profundo, es memoria. Estás recordando algo que tu alma ya sabía. Y debo decírtelo con claridad, esta transmisión no es para todos. De hecho, la mayoría se irá en los próximos segundos. El ruido mental no les permitirá sostener lo que está por revelarse. Pero tú no eres parte de la mayoría.
El simple hecho de que continúes aquí significa que has atravesado un filtro invisible. Un filtro que el campo cuántico mismo ha establecido. En este instante, hay un espejo frente a ti. No es el del baño, ni el retrovisor de un automóvil. Es el espejo cuántico, ese que refleja instante a instante la realidad que estás creando con tu observación. Lo que llamas destino no es más que eso, una respuesta directa al lugar desde donde estás mirando. Los físicos cuánticos lo descubrieron hace poco más de un siglo. Pero los iniciados herméticos ya lo sabían en el antiguo Egipto. Lo llamaban el espejo de Thoth y lo ocultaron tras símbolos tan densos que solo quienes estaban verdaderamente preparados podían descifrarlo. La verdad es simple, pero profunda. El observador ya crea. No es que vas a aprender a crear. No es que vas a activar algo nuevo. Ya lo estás haciendo. Incluso cuando crees que solamente estás observando. Cada vez que diriges tu atención hacia algo, el campo cuántico responde. Reorganiza probabilidades. Se pliega sobre sí mismo. Colapsa posibilidades en forma. Es como si el universo fuese una sopa infinita de potencial esperando que tu mirada solidifique algo en experiencia. Pero aquí es donde todo da un giro fundamental. La mayoría de las personas observa desde el miedo. Desde la carencia. Desde la necesidad. Observan lo que no desean. Lo que temen perder. Lo que sienten que les falta. Y el espejo cuántico, fiel como siempre, devuelve exactamente eso, multiplicado. Es la ironía más cruel y perfecta del universo. No recibes lo que observas. Recibes desde donde estás observando. Los antiguos alquimistas dejaron una frase inscrita en sus laboratorios secretos. En latín decía, qui videt facit, quien ve, hace. Pero la verdadera traducción, la que nunca escribieron en libros públicos, era aún más precisa. Quien ve desde el ser, colapsa el devenir. ¿Puedes sentirlo? No se trata de mirar algo para que suceda. Se trata de mirar desde el lugar donde ya sucedió. Y en este mismo instante, mientras estas palabras penetran tu campo de conciencia, algo comienza a transformarse en tu energía. No es sugestión. Es física pura. Cuando comprendes que el observador ya crea, tu punto de observación se desplaza. Dejas de ser el mendigo que suplica al universo. Y te conviertes en el arquitecto que elige los planos. El espejo no te muestra lo que pides. Te muestra lo que eres. Existe una técnica muy específica que compartiré contigo. Pero antes necesitas comprender por qué el 99% de las personas fallan, incluso sabiendo esta información. Falla quien intenta usar la mente para cambiar la mente. Es como intentar levantarse del suelo tirando de los propios cordones. La mente que creó el problema no puede ser la mente que lo resuelva. Por eso los iniciados no trabajan con la mente. Trabajan con el punto de observación. Imagina que tu conciencia es como una cámara de cine. La mayoría de las personas vive como actor de su propia película. Sufren bajo los focos, repiten escenas, memorizan guiones que otros escribieron. Reaccionan, repiten, se desgastan. Pero existe otro lugar, la silla del director. Desde ahí, la película continúa, pero tú no estás dentro. Estás creándola. Y el salto de actor a director no requiere años de meditación. No necesita retiros espirituales ni gurús. Solo exige un acto simple pero profundo, soberanía. Soberanía es reconocer que ya estás creando todo lo que ves. Incluso lo que no te agrada. Especialmente lo que no te agrada. Porque el universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a donde colocas tu atención. Y ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay al menos 3 realidades paralelas disponibles para ti en las próximas 24 horas. Una donde todo permanece igual. Una donde algo pequeño, pero significativo, cambia. Y una donde sucede algo que tu mente actual llamaría milagro. Las 3 ya existen en el campo cuántico.
La pregunta no es cuál es posible. La pregunta es, ¿desde dónde vas a mirar? El observador ya crea, sí. Pero la creación consciente requiere un ingrediente que los textos antiguos llamaban la quietud fértil. No es la quietud de la pasividad. Es la quietud del arquero un segundo antes de soltar la flecha. Todo el poder concentrado en un solo punto. Toda la intención cristalizada en un instante. Y entonces, soltar. No empujar. No forzar. No suplicar. Soltar desde la certeza de que la flecha ya dio en el blanco. Hay una historia que los antiguos maestros sufíes contaban al atardecer, cuando el aire se volvía silencio y los buscadores se reunían con el corazón abierto. Un mercader dedicó su vida entera a buscar a Dios. Viajó a cada templo, estudió con cada maestro, practicó cada técnica. Meditaciones, ayunos, rituales. Nada parecía acercarlo. Un día, agotado, se detuvo en una posada polvorienta al borde del desierto. Entró en su habitación, dejó caer el cuerpo vencido sobre un banco y al alzar la vista, vio un espejo. Pero esa vez, no vio su rostro cansado. Vio, por primera vez, el rostro de aquello que siempre había estado buscando. No afuera. Adentro. No en los libros sagrados, ni en las montañas, ni en los mantras, sino en la mirada que lo había estado observando desde dentro. Eso es lo que estás recordando ahora. Este es el momento en que muchos esperan que se les entreguen pasos específicos, protocolos detallados, rutinas matutinas, fórmulas mágicas. Pero eso sería perpetuar la mentira. La mentira de que necesitas agregar algo para convertirte en lo que ya eres. La verdad es más radical. Más luminosa. Más simple. No necesitas hacer algo nuevo. Necesitas dejar de repetir lo antiguo. Dejar de observar desde la carencia. Dejar de crear desde el miedo. Dejar de colapsar realidades que no deseas vivir. Porque el espejo cuántico que tienes frente a ti no responde a las palabras que dices con la mente. Responde a la frecuencia desde la que estás mirando. Puedes repetir afirmaciones positivas 1000 veces al día. Pero si las observas desde la duda, el espejo solo te devolverá más razones para dudar. Puedes visualizar abundancia cada mañana. Pero si tu punto de observación nace desde la necesidad, el campo te entregará más necesidad, disfrazada de esperanza. ¿Recuerdas que al principio hablé de una élite silenciosa? No son necesariamente millonarios ni celebridades. Algunos lo son, sí. Pero eso no es lo que los define. Son personas comunes que descubrieron algo extraordinario. Que el punto desde el cual se observa determina toda la experiencia. Miran sus deudas desde la abundancia. Y las deudas se transforman. Observan la enfermedad desde la salud. Y el cuerpo responde. Miran el conflicto desde la paz. Y las situaciones se reordenan. ¿Parece demasiado simple? Por eso tan pocos lo practican. La mente ama lo complejo, porque lo complejo la mantiene ocupada. La hace sentir importante, necesaria. Pero la creación cuántica sucede antes de la mente. Ocurre en ese espacio silencioso entre dos pensamientos. En ese instante donde no eres nadie, y por eso puedes ser cualquiera. Si esto resuena contigo, si sentís que llegó el momento, entonces comenta en tu interior o en voz alta si lo deseas. Estoy listo para pasar de observar a crear. No lo digas como ejercicio. Decilo como una declaración al campo. Porque en el momento en que escribís o afirmás esas palabras, tu observador se desplaza. Sale del asiento del mendigo y se sienta en el trono del creador. Y entonces el espejo cuántico, el mismo que te estuvo esperando pacientemente toda tu vida, por fin puede mostrarte lo que siempre estuviste en capacidad de crear. Ahora quiero compartirte algo que encontré en un antiguo manuscrito hermético del siglo XV. Estaba oculto en los archivos privados del Vaticano. No era un texto religioso.
Era un manual de operaciones para lo que llamaban el dominio de los observadores. Ellos los llamaban nobiles observadores, los nobles observadores. Decía, literalmente, el ojo que ve no puede verse a sí mismo, salvo por reflejo. Por eso, el Creador no puede conocerse, sino a través de su creación. Cuando comprendes que eres ambos, el ojo y el reflejo, el juego termina y comienza la maestría. Detente un instante. Sentí lo que acaba de ocurrir en tu campo. Ese vértigo suave. Como si el suelo se hubiera movido 1 milímetro. Es tu punto de vista recalibrándose. Estuviste tan identificado con lo que observas que olvidaste que sos el que observa. Pero ahora, el recuerdo está activado. Y no hay forma de desactivarlo. El observador ya crea. Cada vez que esa frase vibra en tu sistema, las partículas subatómicas de tu cuerpo se reorganizan. No es metáfora. Es medible. Estudios del Instituto de Biofísica y Neurociencia han demostrado que, cuando cambias tu estado emocional hacia la coherencia, el campo electromagnético del corazón se expande hasta 3 metros alrededor tuyo. Literalmente, estás informando al campo cuántico sobre tu nueva frecuencia de observación. Pero aquí está la trampa, una en la que incluso los estudiantes más avanzados caen una y otra vez. Intentan observar el resultado final. Quieren ver el $1.000.000. La pareja perfecta. El cuerpo completamente sano. Y entonces el universo se confunde. Porque estás pidiéndole que te muestre algo que todavía no creaste desde tu punto de observación. Es como pedirle al espejo que te muestre con un vestido que aún no te pusiste. La maestría no está en visualizar el resultado. La maestría está en observar desde el estado del ser que ya tiene ese resultado. No visualices el dinero. Observa desde la seguridad financiera. No imagines a la pareja ideal. Observa desde el amor completo. No proyectes sanación. Observa desde la vitalidad presente. El espejo cuántico no responde a lo que querés ver. Responde a desde donde estás mirando. Si esto resuena contigo, si sientes que ha llegado el momento, entonces haz una pausa, cierra los ojos si lo deseas y declara, en silencio o en voz alta: estoy listo para pasar de observar a crear. No lo digas como un ejercicio más. Dilo como una declaración al campo cuántico. Porque en el instante en que pronuncias, o incluso escribes, esas palabras, tu observador se desplaza. Sale del asiento del mendigo. Y se sienta en el trono del Creador. Y entonces el espejo cuántico, el mismo que te ha estado esperando pacientemente toda tu vida, por fin puede mostrarte aquello que siempre has tenido la capacidad de crear. Quiero compartirte ahora algo que encontré en un antiguo manuscrito hermético del siglo XV. Estaba oculto en los archivos privados del Vaticano. No se trataba de un texto religioso. Era un manual de operaciones destinado a quienes los antiguos llamaban nobiles observadores. Los nobles observadores. En una de sus páginas decía literalmente: el ojo que ve no puede verse a sí mismo, salvo por reflejo. Por eso, el Creador no puede conocerse sino a través de su creación. Cuando comprendes que eres ambos, el ojo y el reflejo, el juego termina. Y comienza la maestría. Detente un instante. Siente lo que acaba de ocurrir en tu campo. Ese leve vértigo. Esa sensación como si el suelo se hubiera movido 1 milímetro. No es tu imaginación. Es tu punto de vista recalibrándose. Has estado tan identificado con aquello que observas, que olvidaste que tú eres quien observa. Pero ahora, el recuerdo se ha activado. Y no hay forma de desactivarlo. El observador ya crea. Cada vez que esta frase vibra en tu sistema, las partículas subatómicas de tu cuerpo se reorganizan. No es una metáfora. Es medible. Estudios del Instituto de Biofísica y Neurociencia han demostrado que, cuando cambias tu estado emocional hacia la coherencia,
El campo electromagnético del corazón se expande hasta 3 metros a tu alrededor. Literalmente, estás informando al campo cuántico sobre tu nueva frecuencia de observación. Pero aquí se encuentra la trampa. Una trampa en la que incluso los estudiantes más avanzados caen una y otra vez. Intentan observar el resultado final. Quieren ver el $1.000.000. La pareja perfecta. El cuerpo completamente sano. Y entonces el universo se confunde. Porque estás pidiéndole que te muestre algo que todavía no has creado desde tu punto de observación. Es como pedirle a un espejo que te muestre con una vestimenta que aún no te has colocado. La maestría no está en visualizar el resultado. La maestría está en observar desde el estado del ser que ya tiene ese resultado. No visualices el dinero. Observa desde la seguridad financiera. No imagines a la pareja ideal. Observa desde el amor pleno. No proyectes sanación. Observa desde la vitalidad presente. Porque el espejo cuántico no responde a lo que deseas ver. Responde a desde donde estás mirando. Si miras con un 51% de confianza y un 49% de duda, el espejo amplifica la confianza. Pero si miras con un 51% de duda y solo un 49% de confianza, el espejo amplifica la duda. Por eso, los cambios parecen acelerarse cuando se cruza un umbral interno. El universo conspira con tu frecuencia dominante. Existe una diferencia crucial entre desear y decidir. Desear es observar aquello que aún no tienes. Decidir es observar desde aquello que eliges experimentar. El deseo crea más deseo. La decisión crea realidad. Cuando los maestros dicen, sé el cambio que quieres ver en el mundo, no es una metáfora bonita. Es una instrucción técnica precisa. Obsérvate desde el estado del ser que ya encarna ese cambio consumado. La hermenéutica medieval escondía un símbolo secreto. 2 espejos enfrentados creando un túnel infinito de reflejos. Representaba a la conciencia observándose a sí misma observándose. Y en ese bucle eterno descubrieron algo trascendental. Que no existe el observador y lo observado. Solo existe la observación ocurriendo. Y es en ese espacio sin división donde surge la verdadera magia. La creación espontánea sin esfuerzo. ¿Sientes cierta resistencia mental a estas ideas? Perfecto. La resistencia es una señal de que estás tocando algo real. La mente se resiste a su propia disolución. Igual que el ego se resiste a soltar el control. Pero no necesitas eliminar la mente ni destruir el ego. Solo necesitas observarlos desde un lugar más amplio. Como quien mira las nubes desde la cima de una montaña. En lugar de perderse en la niebla. El observador ya crea. Y lo más extraordinario es que incluso tu resistencia a esta verdad está creando tu realidad. Si resistes la idea de que tú eres el creador, crearás más evidencia de que no lo eres. Si la abrazas, crearás evidencia de que sí lo eres. El espejo no juzga, no miente. Solo refleja. Activa las notificaciones si esta transmisión está reordenando algo en tu campo. No estás activando un algoritmo. Estás activando un recordatorio cuántico. Cada vez que recibas una notificación, tu sistema nervioso lo recordará. Yo soy el observador. Estoy creando. Puedo elegir desde donde miro. Los cabalistas dejaron una enseñanza escondida en el árbol de la vida. Decían que Keter, la corona, la primera emanación divina, no era un lugar al que llegar, sino un punto desde el cual observar. Toda creación, todos los mundos, todas las experiencias, eran simplemente diferentes puntos de observación de la misma conciencia una. Tú eres esa conciencia, fingiendo ser un individuo separado, para poder experimentarse. Pero aquí viene el giro final. No necesitas creer en nada de esto para que funcione. La gravedad no necesita que creas en ella para mantenerte sobre la tierra.
Las leyes cuánticas no requieren tu aprobación para operar. Tu observación crea, independiente de tus creencias. La única diferencia es que ahora puedes hacerlo conscientemente, en lugar de hacerlo por inercia. Hay un instante, justo antes de dormir, en el que la mente analítica se relaja y tu conciencia flota entre mundos. Ese es el momento más poderoso para establecer tu punto de observación. No visualices, no afirmes, no pidas. Solo siente desde donde estás observando tu vida. Desde la gratitud o desde la carencia. Desde el amor o desde el miedo. Desde la certeza o desde la duda. Ese último acto de observación consciente programa las siguientes 8 horas de procesamiento subconsciente. El mercado espiritual te ofrece miles de técnicas. Porque las técnicas generan dependencia. Pero la verdad es simple y es libre. El observador ya crea. No necesitas cristales. No necesitas mantras. No necesitas retiros. Solo necesitas darte cuenta desde donde estás mirando. Y elegir mirar desde otro lugar si no te gusta lo que estás viendo. Los físicos cuánticos han descubierto algo llamado el efecto del observador retardado. En esencia, tu observación presente puede cambiar el pasado cuántico. No el pasado cronológico, sino el impacto emocional y energético que ese pasado tiene sobre tu presente. Cuando cambias la forma en que ves tu historia, literalmente cambias cómo esa historia te está creando ahora. Por eso, 2 personas pueden vivir exactamente el mismo evento traumático. Y una queda quebrada, mientras la otra se fortalece. No es el evento. Es la forma en que lo observas. Y como el observador ya crea. La observación del trauma puede crear más trauma. O puede crear transformación. El pasado no está fijado. Está en superposición. Esperando que lo observes desde un estado específico. Si sientes que algo dentro de ti resiste soltar esa vieja historia de víctima, es natural. Esa historia ha sido tu identidad por tanto tiempo, que dejarla ir puede sentirse como una muerte. Y en cierto sentido, lo es. Es la muerte del personaje limitado. Para que pueda nacer el creador ilimitado. Pero no necesitas forzar nada. Solo observa la resistencia con compasión. Y verás cómo se disuelve. Escribe ahora, sin pensarlo demasiado. Estoy listo para pasar de observar a crear. No lo pienses. Solo hazlo. El acto de escribirlo crea un punto de inflexión en tu campo cuántico. Es como plantar una bandera en la cima de la montaña. Y declarar. Desde aquí observo ahora. Y el universo, que ha estado esperando toda tu vida esta señal, comienza a reorganizar las circunstancias a tu alrededor. Para confirmar tu nueva perspectiva. El espejo cuántico frente a ti está perfectamente quieto, esperando. No tiene prisa. Porque existe fuera del tiempo. Estaba ahí antes de que nacieras. Y seguirá ahí después de que mueras. Es el mismo espejo donde todos los grandes maestros se han mirado. Y han reconocido su verdadera naturaleza. Y ahora, es tu turno. ¿Recuerdas cuando eras niño y creías que todo era posible? No era ingenuidad infantil. Era percepción precisa. El niño observa desde la posibilidad pura. Porque aún no ha sido programado para observar desde la limitación. Por eso los maestros decían: sean como niños. No se referían a ser inmaduros. Se referían a recuperar ese estado fresco, asombrado, ilimitado. El sistema educativo, la sociedad, la cultura. Todo conspiró para llevarte. Desde el asiento del creador al asiento del consumidor. Te enseñaron a observar lo que otros crearon. En lugar de crear desde tu propia observación. Te vendieron la idea de que la realidad es fija. Y que tú debes adaptarte a ella. Pero ahora sabes la verdad.
La realidad es plástica y se adapta a tu mirada. Durante siglos, los buscadores escudriñaron metales, plantas, estrellas. Trataban de encontrar la materia prima de la creación. Pero los verdaderos iniciados lo sabían desde el principio. La materia prima es la conciencia misma. La observación es la sustancia de la que toda realidad está hecha. Por eso el observador ya crea. Porque el observador es la sustancia misma de la creación. Y quiero que notes algo sutil, pero profundamente real. Durante esta transmisión, tu respiración ha cambiado. Tu ritmo cardíaco se ha modificado. Tu campo electromagnético se ha expandido. No porque yo lo haya sugerido, sino porque cuando la verdad se reconoce, todo el cuerpo responde. Cada célula sabe que el observador ya crea. Incluso si la mente aún no está procesando. Hay una razón por la que los textos sagrados siempre hablan en paradojas. El que quiere salvar su vida, la perderá. Los últimos serán los primeros. Dar es recibir. No son enigmas para confundir. Son instrucciones exactas que señalan la naturaleza paradójica de la creación consciente. Cuando observas desde la necesidad de recibir, creas más necesidad. Cuando observas desde la abundancia que da, creas más abundancia. El espejo que tienes frente a ti ahora mismo te está mostrando con precisión cómo has estado observando. No hay errores. No hay injusticias. No hay coincidencias. Solo reflejos fieles de tu frecuencia de observación. Y lo milagroso es esto. En el instante en que cambias cómo miras el reflejo comienza a cambiar. La neurociencia ha mapeado lo que ocurre en tu cerebro. Cuando modificas tu punto de observación, las redes neuronales se reorganizan. Se forman nuevas sinapsis. Las viejas conexiones se podan. Tu cerebro físico se reestructura para coincidir con tu nueva forma de mirar. Pero aquí está el secreto que muchos científicos aún no comprenden. Tu cerebro no crea tu conciencia. Tu conciencia crea tu cerebro. El observador esculpe constantemente el instrumento a través del cual observa. Por eso, cuando cambias tu forma de observar, no solo transformas tu mente, transformas el hardware que procesa tu experiencia. Y esto no se limita a tu realidad personal. Cada vez que observas desde un estado elevado de conciencia, elevas el campo colectivo. Estudios del Institute of Earth Math han demostrado que cuando un pequeño grupo de personas entra en coherencia cardíaca, el índice de criminalidad en la ciudad disminuye. Tu observación coherente es un servicio activo a la humanidad. Los místicos llaman a este punto el giro sagrado. Ese momento en que dejas de buscar y empiezas a encontrar. Dejas de pedir y comienzas a recibir. Dejas de esperar y empiezas a crear. Ese momento no llega por acumular conocimientos. No requiere prácticas complejas. Sucede cuando finalmente aceptas que el observador ya crea y que siempre lo ha hecho. Los antiguos templarios tenían una frase codificada en sus rituales. Non nobis, domine. No para nosotros, Señor. Pero su significado esotérico era diferente. La creación no proviene del ego individual, sino del observador universal que opera a través de ti. Cuando dejas de crear desde el yo pequeño y comienzas a crear desde el yo universal, los milagros dejan de ser milagros y se convierten en tu forma natural de operar. ¿Notas cómo tu mente ya no discute tanto como al inicio? Es porque hemos superado las defensas del ego. Y ahora estamos hablando directamente con tu yo observador. Esa parte de ti que siempre supo que esto era verdad, pero necesitaba permiso para recordarlo. Considera este momento como tu iniciación oficial en la orden invisible de los observadores conscientes. El espejo cuántico no solo refleja, también amplifica. Cuando observas belleza, amplifica belleza.
Cuando observas caos, amplifica caos. Cuando observas desde el amor se expande exponencialmente. Por eso los sabios insistían tanto en la disciplina mental. No era moralismo. Era tecnología creativa. Comparte esta transmisión con quien necesite recordar. Pero no como predicador espiritual. Hazlo como quien deja migas de pan en el bosque, sabiendo que quien esté listo para volver al camino, las encontrará. El campo cuántico se encargará de organizar las sincronicidades necesarias para que esta verdad llegue exactamente a quien esté listo para recibirla. Ahora quiero dejarte con una técnica final, una tan poderosa que los antiguos la reservaban solo para los iniciados del círculo interno. Se llama observación invertida. En lugar de observar tu vida desde ti hacia afuera, obsérvate desde tu yo futuro ya realizado, hacia tu presente. ¿Qué ve ese futuro yo? ¿Qué sabe que tú aún no sabes? ¿Desde dónde está mirando? Cuando practicas la observación inversa, algo extraordinario ocurre. El tiempo lineal colapsa. El futuro ya no es una meta lejana. Se convierte en el punto de partida. Tu yo futuro no es algo que vas a hacer. Es algo que ya está observando desde otra coordenada. Y cuando tú observas desde ahí, el presente se reorganiza para construir el puente. Los cabalistas lo llamaron Tikkun Olam, la reparación del mundo. Pero no se referían a arreglar algo roto. Hablaban de observar la totalidad, donde otros solo ven fragmentos. Cuando observas el todo, los pedazos no tienen otra opción más que encajar. Es como enfocar una cámara. Lo que parecía borroso, de pronto se vuelve nítido. La imagen siempre estuvo completa. Solo necesitaba la mirada correcta. El observador ya crea. Y esta verdad está inscrita en cada átomo de tu cuerpo, en cada estrella del cielo, en cada grano de arena. Es el secreto abierto, tan evidente, tan constante, que se vuelve invisible, como el pez que no sabe qué es el agua, porque siempre ha vivido en ella. Y ahora, mientras esta transmisión se aproxima a su punto culminante, algo se está cristalizando en tu campo. No es un nuevo conocimiento. Es un viejo reconocimiento. Es como recordar tu propio nombre. Tras una larga amnesia, el observador que eres está despertando a su poder creador. Y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No por el algoritmo, sino por ti. Cada vez que regreses, serás otro. Y cada vez, esta transmisión te hablará diferente. Porque tu punto de observación se habrá desplazado. Y por lo tanto, escucharás lo que antes no escuchabas. Verás capas que antes no veías. Activarás códigos que estaban dormidos. Porque ahora estás despierto. Los textos herméticos hablaban de una profecía. El día en que los dormidos despierten y los ciegos vean. No hablaban de un evento futuro. Hablaban de esto. Hablaban de ti. Y de este instante. Los sufíes lo llamaban dhikr. Recuerdo constante. Pero no es recordar con la mente. Es recordar con todo el ser. Cada célula recordando. Cada átomo resonando con la verdad fundamental. El observador ya crea. Haz de esta frase tu propio dhikr. Tu recordatorio eterno. Y ahora lo sabes. Ahora lo recuerdas. Y eso lo cambia todo. Segunda parte, el misterio del observador. No estás dentro del universo. Es el universo quien habita dentro de tu mirada. Por siglos, creíste que eras alguien mirando el mundo desde afuera, como un visitante temporal intentando descifrar su forma y su sentido. Pero esa idea, aunque común, es una de las ilusiones más grandes jamás contadas. La verdad es más profunda, más sutil, más luminosa.
La verdad es que no estás observando al universo, el universo se está mirando a sí mismo, a través de ti. Todo cambia cuando comprendes esto. En un laboratorio moderno, sin incienso ni mantras, un grupo de científicos repitió uno de los experimentos más simples y perturbadores jamás realizados. Colocaron una placa con dos rendijas diminutas y dispararon pequeñas partículas de luz, fotones, a través de ellas, esperando que se comportaran como lo harían bolas de pintura atravesando dos ranuras. Pero no fue así. Lo que ocurrió fue otra cosa. Cuando no había nadie observando, las partículas no se comportaban como partículas. Eran ondas. Posibilidades. Se expandían, interferían entre sí, y creaban un patrón extraño en la pantalla final. Era como si la luz no hubiera elegido por dónde pasar. Como si todo estuviera en estado potencial, sin definirse. Pero apenas alguien colocaba un instrumento de medición para observar, el misterio se quebraba. La partícula elegía. Decidía un camino. Ya no era onda, era forma. Ya no era posibilidad, era presencia. El simple acto de observar modificaba la realidad. Imagina eso por un instante. No es poesía. No es metáfora. Es física. Al mirar, el universo cambia. Al mirar, lo invisible se vuelve visible. Lo incierto se solidifica. Lo que estaba en todas partes al mismo tiempo, se convierte en un punto. Una decisión. Una verdad. ¿Qué significa eso, sino que tú, que miras, estás creando el mundo que ves? Hermés, que hablaba en símbolos, ya lo había dicho, todo es mente. Lo real nace en la conciencia. Buda lo explicó desde el silencio, con lo que piensas, te conviertes. Y Lao Tse, envuelto en la niebla de la montaña, susurró, donde va la atención, allí fluye la energía. La ciencia no hizo más que redescubrir lo que la sabiduría ancestral repite desde siempre, el observador es el centro. El eje. El alquimista. La mirada no es pasiva. La atención no es una linterna que ilumina el mundo externo. Es un pincel que lo pinta. Es un cincel que esculpe el tiempo. Pero el mundo moderno te ha domesticado. Te enseñaron a mirar hacia afuera, a enfocar lo que falta, lo que duele, lo que asusta. Te entrenaron para ver sin presencia, para reaccionar en lugar de observar. Has vivido tanto tiempo así, que olvidaste que tu atención es una fuerza creadora. No solo ves lo que ya está, tú participas en su formación. Observa tu vida. Hay días en los que todo parece salir mal. Tu mente se enrosca en pensamientos oscuros, tu cuerpo se tensa, tu respiración se corta. Y lo único que haces es reaccionar. Quieres que algo cambie. Te resistes. Luchas. Pero nada se transforma. Ahora imagina otra escena. Un conflicto, una discusión. Todo empieza a arder. Pero esta vez, no respondes de inmediato. Tomas una respiración profunda. No te identificas con la emoción. La miras. La sientes. La dejas ser. Y al hacer eso, todo cambia. La tensión se disuelve. La otra persona baja la voz. Tú recuperas tu centro. No hiciste nada, y sin embargo, lo cambiaste todo. Eso es observar con conciencia. Eso es volver a ser el observador real. La diferencia entre una vida automática y una vida sagrada no está en lo que te ocurre, sino en cómo lo miras. Hay quienes miran y solo ven problemas. Y hay quienes, ante la misma escena, ven oportunidades, puertas, aprendizajes. No porque tengan suerte, sino porque han recordado que su atención tiene poder. Una vieja historia zen lo resume con delicadeza. Un discípulo preguntó al maestro: ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está la verdad? El maestro guardó silencio. Lo miró con ojos limpios, sin juicio, sin prisa. Y luego dijo: la respuesta ya está en tu forma de mirar.
tú eliges qué tipo de observador serás. El que juzga o el que comprende. El que reacciona o el que transforma. El que repite el pasado o el que da forma al futuro con solo enfocar su mirada. No se trata de controlar. No se trata de forzar. Se trata de mirar con presencia. De recordar, mientras miras, que estás dando forma a lo que ves. Tu atención no es pasiva. Tu atención es la primera palabra de la creación. Y tú, sin saberlo, has estado esculpiendo tu mundo, desde siempre. Segunda parte, la atención como alquimia creadora. Todo lo que tocas, cambia. Todo lo que miras con conciencia, se transforma. Pero nadie nos enseña a mirar. Se nos educa para responder, para acumular información, para consumir estímulos. No para contemplar. No para sostener la mirada hasta que lo oculto se revele. Sin embargo, en el centro de tu vida hay una llave. Una sola. Y esa llave se llama atención. La atención es la primera herramienta que tu alma trajo al mundo. Es anterior al lenguaje. Anterior a las decisiones. Es el faro que dirige tu energía. Y como todo lo sagrado, puede ser usada de forma inconsciente o consagrada. La mayoría vive con la atención fracturada. Múltiples pensamientos compiten por el primer plano, y tú, en el centro, estás ausente. Has olvidado que eres tú quien elige qué mirar, cómo mirar y desde dónde mirar. Y no se trata solo de mirar con los ojos. La atención no es un rayo que sale de tu frente. Es un fuego interno. Y como todo fuego, puede ser una llama temblorosa que apenas ilumina, o un sol silencioso que transforma todo lo que toca. Los antiguos alquimistas hablaban de transmutar el plomo en oro. Pero los verdaderos alquimistas sabían que no trabajaban con metales. El plomo era la mente dispersa. El oro, la atención elevada. Y el fuego que hacía posible la transformación era la conciencia. Ese fuego arde en ti ahora. Aunque quizás lo hayas cubierto con la ceniza de la costumbre. Pero si respiras hondo y cierras los ojos un instante, puedes sentirlo. Allí está. Una chispa esperando ser avivada. No toda atención es igual. Hay niveles. Planos. Capas que puedes atravesar como quien desciende por una escalera de luz hacia lo más profundo de sí mismo. No son peldaños jerárquicos, sino cualidades del mirar. Y todas están en ti. La primera es la atención dispersa. Es como una vela al viento. Se apaga apenas se enciende. Saltas de un pensamiento a otro, de una imagen a otra, de una emoción a otra. Estás en muchos lugares, pero en ninguno al mismo tiempo. Esta es la atención de la mayoría. De quienes viven en modo automático. Nada se transforma en este estado, porque no hay profundidad. Solo superficie. Luego está la atención enfocada. Aquí ya hay intención. Hay una línea que se sostiene. Puedes leer, escuchar, mirar sin perderte cada 5 segundos. Pero incluso aquí, la atención aún es débil si no hay presencia. Puedes estar concentrado en una tarea, y aún así, ausente de ti. Después viene la atención emocional. Este es un umbral sagrado. Cuando tu atención se entrelaza con tu sentir, ocurre algo nuevo, comienzas a participar de lo que miras. Ya no eres solo testigo. Estás involucrado. Una canción te conmueve. Un gesto te atraviesa. Una imagen te despierta lágrimas. Aquí, la atención se vuelve puente entre el mundo externo y tu mundo interno. Comienzas a percibir que lo que observas también te observa. Que hay un lazo invisible entre lo que sientes y lo que ves. Entonces se abre otro nivel, la atención mental creativa. Aquí ya no solo percibes, proyectas. Eres arquitecto. Mente visionaria. Puedes sostener una imagen interna, una idea, un sueño, y nutrirlo con tu energía. Los artistas viven aquí. Los inventores. Los niños que juegan. La atención aquí es fértil.
Da forma. Construye realidades. Cuando piensas con intención y emoción, estás sembrando algo que tarde o temprano querrá brotar en el mundo. Más allá, llega la atención intuitiva. Este plano no necesita lógica ni palabras. Es silencioso. Sutil. No grita, susurra. Sabe sin saber cómo. Tu cuerpo lo sabe. Tu respiración lo sabe. Aquí, la atención es como el agua, no empuja, se desliza. Cuando estás en este estado, las decisiones fluyen. Lo correcto se siente correcto. Y aunque no puedas explicarlo, todo encaja. Entonces aparece algo más raro, más profundo, la atención unificada. Aquí no hay división entre tú y lo que miras. Ya no hay yo que observa y eso que es observado. Solo hay una danza. Una presencia. Este estado puede surgir mirando el mar o los ojos de alguien que amas o simplemente contemplando el silencio. No necesitas entenderlo. Solo permitirlo. Cuando lo experimentas, lo sabes, estás en comunión con todo. Y en el corazón de todo, está la atención cósmica. Una mirada que no nace de tu mente, ni siquiera de tu corazón, sino de una conciencia mayor. Aquí no eres tú quien observa. Es el universo que se contempla a sí mismo, a través de ti. Ya no hay búsqueda. No hay intención. Solo hay ser. Silencio vivo. Plenitud que no necesita más nada. Llegar a estos estados no requiere fórmulas. Solo requiere presencia, disciplina suave y una profunda entrega a lo que es. Puedes practicarlo ahora. Toma un objeto común. Una piedra, una cuchara, una hoja. Mírala sin nombre. Sin mente. Como si nunca hubieras visto una igual. Y quédate ahí. Verás cómo comienza a cambiar. Y no es que el objeto cambie. Eres tú quien está cambiando. Tu mirada está cambiando. Tu fuego se está refinando. Esa es la verdadera alquimia. No cambiar el mundo por la fuerza, sino permitir que lo sagrado se revele a través de una atención pura. Y entonces, sin hacer nada más, las cosas comienzan a organizarse. Los pensamientos se calman. Las relaciones se limpian. Las decisiones llegan solas. Porque todo en el universo responde al fuego de tu mirada. Una atención errante crea caos. Una atención sostenida crea armonía. Una atención despierta crea milagros. Y si algo de esto resuena contigo, aunque sea una vibración pequeña en el pecho, entonces dilo. Escríbelo. Hazlo decreto. No para convencerte, sino para recordarlo. Yo soy el observador que transforma con su atención. Porque en cada instante, lo que tú miras con presencia, deja de ser un objeto y se convierte en un mensaje. Tercera parte, señales del despertar de la conciencia cuántica. El despertar no llega como una explosión. Llega como un susurro. No irrumpe con trompetas, sino que se desliza con la delicadeza de un perfume antiguo que reconoces sin saber de dónde lo conoces. Algo dentro de ti comienza a agitarse con suavidad, como una pluma que cae en cámara lenta sobre el agua. No puedes explicarlo, pero sabes, algo está cambiando. Las señales no siempre son grandiosas. A veces, son minúsculas, íntimas, invisibles para los demás. Un cambio sutil en la manera en que respiras. Una pausa antes de hablar. Una elección que tomas desde la calma y no desde el miedo. Otras veces, son más visibles, sincronicidades que se multiplican como si el universo se divirtiera enviándote mensajes ocultos entre la trama de lo cotidiano. Empiezas a ver patrones. A notar números que se repiten. A pensar en alguien y recibir un mensaje suyo. A abrir un libro justo en la página donde está escrita la frase que necesitabas leer. Alguien menciona en voz alta la palabra que rondaba en tu mente minutos antes. Te detienes. Miras alrededor. Y entiendes.
No estás solo en este diálogo. El universo te está hablando. Esto no es superstición. No es coincidencia vacía. Es lo que ocurre cuando tu conciencia cambia de frecuencia. Los antiguos lo sabían. En el Egipto iniciático, los sacerdotes decían que todo estaba escrito dos veces, una en la materia y otra en el símbolo. Comprender el mundo no era solo observarlo con los ojos, sino leerlo como quien lee un texto sagrado. El iniciado debía aprender a leer la realidad como un oráculo viviente. Las sincronicidades son eso, oráculos que aparecen cuando dejas de mirar con prisa. El universo, como un espejo fiel, empieza a reflejarte tu propia transformación. Porque ya no estás viendo desde la mente que reacciona, sino desde el ser que recuerda. Y cuando eso ocurre, los velos se afinan. El tiempo se vuelve flexible. Lo interno y lo externo comienzan a danzar. Y no solo cambian los hechos, también cambian los sueños. Las noches se vuelven más vívidas. Los colores son más intensos. Las personas que ves en sueños te dicen cosas que no entiendes con la mente, pero que algo dentro de ti comprende con total claridad. En ocasiones, te ves a ti mismo desde fuera. En otras, vuelas. Rompes leyes. Viajas a lugares que parecen más reales que el mundo de la vigilia. Y entonces, un día, ocurre algo especial, te das cuenta de que estás soñando. Estás allí, en medio del sueño, pero sabes que no es real. O mejor dicho, sabes que no es real. Y sin embargo, tiene verdad. Tocas una puerta, y esa puerta no da a una casa, sino a una memoria olvidada. A veces, despiertas con lágrimas. O con una paz profunda que no sabes explicar. Los sabios tibetanos dedicaron su vida entera a cultivar este estado. Para ellos, los sueños eran otro nivel del viaje espiritual. Aprendían a entrar conscientemente en el sueño, a mantenerse despiertos incluso dentro de la ilusión. Porque sabían que el despertar no es un evento externo, sino un estado del ser que se lleva a todas partes, incluso al mundo invisible. Ese es uno de los signos más claros del despertar, cuando incluso en sueños, sigues siendo el observador. Y en la vida diaria, las señales no se detienen. Cambia tu relación con el conflicto. Donde antes reaccionabas con rabia o con miedo, ahora aparece un espacio. Un intervalo sagrado entre lo que ocurre y tu respuesta. Ese espacio es libertad. Es conciencia. Empiezas a elegir desde otro lugar. No desde la herida, sino desde la presencia. Observas a las personas como si pudieras ver detrás de sus máscaras. No porque te creas superior, sino porque ya no estás tan identificado con la tuya. Sientes compasión. No lástima, sino comprensión silenciosa. Algunas personas se alejan. Otras aparecen. Hay quienes ya no te entienden, o tú dejas de vibrar con ellos. No es rechazo. Es evolución. La oruga no puede explicarle al capullo por qué necesita alas. Y tú, estás creciendo. Tu cuerpo también responde. Quizás te haces más sensible. La comida te afecta de forma diferente. El cuerpo te pide más silencio, más agua, más luz. A veces te sientes agotado sin motivo aparente. O a punto de llorar sin razón. No estás mal. Estás limpiando. Estás desprogramando lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Y en medio de todo eso, de repente, un día cualquiera, te detienes. Y sientes paz. Una paz sin motivo. Como si por un instante, todo estuviera exactamente donde debe estar. Ni una palabra de más. Ni un silencio de menos. Solo eso, todo está bien. Esa paz es una señal. Una de las más poderosas. Es la confirmación de que el alma ha tomado el timón. De que ya no vive solo desde la mente, sino desde el centro. Jesús decía, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y esa frase, tan repetida y malentendida,
cobra sentido cuando te das cuenta de que el paraíso no es un lugar lejano, sino un estado de conciencia al que accedes cuando tu mirada se limpia. Cuando tus ojos ven con claridad, tu cuerpo se llena de luz. Y con él, tu vida entera. Jung afirmaba que lo que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Y tenía razón. El mundo te repetirá lo mismo una y otra vez hasta que lo mires con verdad. Hasta que dejes de juzgar y simplemente observes. Entonces, lo que era problema se convierte en maestro. Y lo que parecía karma se transforma en libertad. Osho hablaba de mirar la vida como un espejo. Lo que ves en los demás es lo que todavía no has visto en ti. Y por eso, decía, todo lo que se transforma comienza por la atención. Lo que miras con juicio, te esclaviza. Lo que miras con amor, se libera. Es por eso que el verdadero despertar no ocurre con luces ni ceremonias, sino con una decisión humilde y constante, observar. Observar con alma. Observar con compasión. Observar con la certeza de que todo lo que ves, cada rostro, cada evento, cada sombra, está ahí para devolverte a ti mismo. Y entonces ocurre el milagro. No uno que venga desde afuera, sino uno que nace dentro. De pronto, lo que antes dolía, revela su sentido. Lo que antes pesaba, se vuelve enseñanza. Lo que antes parecía final, se convierte en puerta. Porque eso es lo que ocurre cuando el observador despierta, todo lo que miras con verdadera presencia, deja de ser problema y se convierte en umbral. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti se ha encendido con estas palabras, entonces no lo dudes más, estás despertando. Tal vez no lo sientas todos los días. Tal vez aún caigas, te enojes, te olvides. Pero ya no eres el mismo. Ya no puedes mirar igual. Porque una vez que la conciencia se expande, nunca vuelve a su forma anterior. Y eso, querido lector, querida alma, no es una idea. Es el eco de una verdad que tú mismo estás empezando a recordar. Parte 4. Vivir desde el observador creador. Has mirado el misterio. Has sentido cómo el universo te responde. Has comenzado a despertar. Pero ahora viene lo más profundo, vivirlo. Porque despertar no es un evento que ocurre una vez. Es una práctica, una forma de respirar, una manera de habitar lo cotidiano como si cada gesto, por mínimo que sea, tuviera el poder de reflejar lo eterno. Y lo tiene. No basta con comprender que tu atención transforma la realidad. No basta con reconocer las señales del despertar. Todo eso, si no se encarna, se convierte en una idea más. En un bello concepto que se disuelve con el primer ruido del día. Por eso este capítulo no es para pensar. Es para volver al cuerpo. Volver a la calle. Volver a la cocina, al teléfono, a la fila del supermercado. Pero volver, con alma. Los antiguos lo sabían. No separaban lo espiritual de lo cotidiano. No dividían el templo del mercado, ni al sabio del campesino. Para ellos, todo era un escenario para la conciencia. Cargar agua era una meditación. Encender el fuego era un acto sagrado. Dormir era una forma de morir. Vivir era una ceremonia. Y tú, ahora que recuerdas que eres el observador, tienes una sola tarea, estar presente en lo que haces. No como un esfuerzo. No como un ideal inalcanzable. Sino como una práctica suave, continua, amorosa. El error más común es pensar que vivir desde el observador es vivir en control. Como si ser consciente significara evitar todo error, toda emoción, toda caída. Pero no es así. El universo no responde al que fuerza. Responde al que observa. No al que intenta dominar la vida, sino al que la habita con los ojos abiertos. Observar no es controlar. Observar es honrar. Honrar lo que sientes, incluso si no es lo que esperabas. Honrar lo que aparece, incluso si te incomoda. Honrar el ahora, como el único altar verdadero. Comienza así, mientras trabajas, respira.
No te pierdas en la máquina. No te conviertas en una función. Haz lo que haces con atención plena. Si escribes, siente el peso del teclado bajo tus dedos. Si cocinas, mira los colores, escucha el vapor, huele cada aroma como si nunca antes lo hubieras sentido. Hazlo con alma. Con presencia. Mientras discutes, respira. Observa tus pensamientos sin lanzarlos al otro como piedras. Observa tus emociones sin avergonzarte. Mira al otro. No su máscara, no su rol, no su juicio. Míralo como si fuera tú, desde otro ángulo. Míralo como un espejo que te desafía a ser más auténtico. Mientras comes, come. No mientras miras el teléfono. No mientras estás en el futuro o en el pasado. Solo come. Mastica con conciencia. Agradece sin palabras. Porque la comida no solo alimenta el cuerpo. Alimenta la vida. Y la vida, cuando se honra, se expande. Mientras caminas, siente cada paso. Siente cómo el suelo te sostiene. Siente cómo el aire entra en ti sin que tengas que pedirlo. Mira los rostros que pasan, las hojas que caen, los ruidos que antes ignorabas. Todo es parte del mismo campo que responde a tu atención. Y si algún día te olvidas, y te olvidarás, no te castigues. Solo vuelve. Una y otra vez. Volver es el verdadero camino. Volver a la hora. Volver a ti. Volver a mirar sin juicio. Porque el observador no es un estado ideal. Es un hábito. Es una fidelidad a tu propia alma. Es estar dispuesto a mirar con amor incluso cuando no comprendes. Es sostenerte en medio de la tormenta sin perder la claridad. Y puedes practicarlo ahora. No necesitas una sala especial. No necesitas música suave ni cuarzos mágicos. Solo necesitas estar donde estás. Detén todo por un instante. Respira. Deja que el aire entre. Que te abra. Y mientras lo haces, observa tus pensamientos. No los sigas. No los juzgues. Solo míralos como si fueran nubes pasando por el cielo de tu mente. Estás aquí. Nada más es necesario. Y mientras respiras, repite internamente. Yo soy la atención que crea mi universo. No lo digas como afirmación mecánica. Dilo como quien recuerda algo antiguo. Como quien ha cruzado el umbral y está volviendo a casa. Porque eso es lo que estás haciendo. Estás volviendo. Volviendo a ti. Volviendo al lugar de donde nunca te fuiste, pero que habías olvidado mirar. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que caes, que no puedes sostener la mirada, que te pierdes otra vez en el ruido del mundo, entonces recuerda, todo eso también puede ser observado. Incluso la caída puede ser mirada. Y al ser mirada, se convierte en parte del camino. El observador no rechaza nada. El observador no huye. El observador habita. Y desde esa habitación interior, transforma. Cuando vives así, la vida entera se vuelve práctica espiritual. No necesitas otra. Cada gesto, cada palabra, cada respiración, es la ceremonia. No necesitas un altar, porque tú te has convertido en uno. Y entonces lo comprendes de verdad. No estás aquí para controlar el universo. Estás aquí para recordar que el universo ya está respondiendo a tu presencia. El verdadero desafío no es comprender el misterio, sino vivirlo. Muchos pueden hablar del despertar. Muchos pueden citar textos sagrados o repetir frases de sabios. Pero pocos son los que se atreven a encarnar esa sabiduría en el corazón de la vida diaria, donde la conciencia es más necesaria, cuando estás cansado. Cuando alguien te hiere. Cuando todo parece perder sentido. Ahí, justo ahí, es donde tu observador interno puede brillar con más claridad. Porque vivir desde el observador creador no es vivir perfecto. Es vivir presente. Hay días en los que te vas a olvidar. Días en los que volverás a reaccionar, a quejarte,
a compararte, a tener miedo. Y eso también está bien. El camino no es una línea recta, sino una espiral. En cada vuelta, vuelves al mismo lugar, pero un poco más consciente. Un poco más sabio. Un poco más libre. Los taoístas enseñaban que la forma más elevada de acción es la no acción, el Wu Wei. No es pasividad, sino acción sin esfuerzo. Decisiones nacidas del flujo natural del ser, sin apego ni resistencia. Cuando vives desde el observador, eso ocurre, las decisiones surgen solas. No porque no hagas nada, sino porque dejas de intervenir con el ego. Tu alma empieza a actuar sin que tú interfieras. Y esa vida se siente diferente. Menos tensa. Menos ruidosa. Más ligera, aunque no siempre más fácil. Cuando vives así, comienzas a descubrir que el universo no es algo separado de ti. No hay afuera. Todo lo que ves es una proyección de tu conciencia en movimiento. Y por eso, cada cosa te habla. El silencio de la mañana. El ladrido de un perro en la calle. La lentitud de una fila. Todo es parte de la obra. Todo tiene algo que mostrarte. En la tradición de los pueblos originarios de América, se decía que cada elemento tiene espíritu. Que el viento es un mensajero. Que las montañas observan. Que el fuego escucha. Para ellos, vivir con conciencia no era una práctica, era el modo natural de ser. El mundo no estaba muerto, ni dividido en cosas útiles o inútiles. Todo era enseñanza. Todo era medicina. Y tú puedes volver a eso. Puedes volver a mirar el mundo como un niño que recuerda. Mirar los ojos de otro como si fueran espejos del alma. Mirar una planta como si estuviera contándote un secreto. Mirar tus pensamientos sin pelear con ellos. Mirar tu cuerpo como un templo vivo. Esa mirada cambia todo. Cambia incluso tu forma de pedir. Antes, pedías desde la carencia, dame esto, sácame de aquello, protégeme de lo otro. Ahora pides desde la confianza, muéstrame. Guíame. Recuérdame quién soy. Y esa es una oración más poderosa que 1000 palabras. Cuando el observador está despierto, todo se convierte en oración. El trabajo, el cansancio, el llanto, la risa. Ya no buscas escapar. Solo buscas estar. Estar plenamente. Y entonces aparece la gracia. No la gracia como milagro externo, sino como esa suave sensación de que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, aunque no sepas por qué. El alma no necesita explicaciones. Solo necesita presencia. Por eso, no importa si trabajas en una oficina, o si atiendes un negocio, o si cuidas a un hijo, o si estás en pausa sin saber tu siguiente paso. Lo único que importa es cómo estás en eso. Si estás con atención. Si estás con presencia. Si estás con el corazón abierto, aunque tengas miedo. Entonces, estás siendo creador. Estás siendo el observador que transforma la experiencia sin imponer nada. Estás sembrando luz en lo invisible. Y el mundo, aunque no lo veas de inmediato, lo siente. Porque tu conciencia, cuando es verdadera, toca la red entera. Como una gota que cae en el lago y mueve el agua mucho más allá de donde puedes ver. El verdadero cambio global no comienza en grandes discursos. Comienza cuando tú eliges mirar diferente. Cuando eliges escuchar antes de responder. Cuando eliges detenerte antes de correr. Cuando eliges decir gracias incluso sin saber por qué. Ese es tu poder. No hacer grandes cosas, sino hacer cada cosa como si fuera grande. Y cuando vives así, el universo entero comienza a organizarse a tu alrededor. No porque te obedece, sino porque te reconoce. Reconoce tu frecuencia. Reconoce tu fuego. Reconoce que has recordado quién eres. Reflexión, parte 2. El misterio del observador. Este capítulo nos mostró una de las verdades más difíciles de aceptar y,
al mismo tiempo, una de las más liberadoras. Nada cambia afuera hasta que algo cambia dentro. Y ese algo no es un pensamiento nuevo, ni una creencia positiva, ni una visualización forzada. Ese algo es tu posición como observador. El experimento de la doble rendija, tan famoso y tan mal interpretado, no solo reveló que el observador altera el comportamiento de la materia. Reveló algo mucho más profundo. El universo no decide cómo comportarse hasta que tú lo estás mirando. Y no lo hace por arte de magia. Lo hace porque tu atención es un acto de creación. Ahí aparece el contraste. Muchas personas viven desde la inercia de una observación inconsciente. Observan desde la reacción, desde el juicio, desde el piloto automático. Y entonces sus vidas se repiten. Una y otra vez. No porque estén maldecidas. No porque tengan mala suerte. Sino porque siguen observando lo mismo, desde el mismo lugar. Eso es lo que este capítulo desarma, la ilusión de que somos simples espectadores. No lo somos. Somos arquitectos sin saberlo. Cada situación cambia cuando dejas de resistirla. Cada conflicto se transforma cuando dejas de juzgarlo. Y eso no es resignación. Es poder real. El poder de mirar sin distorsión. El poder de detenerse y observar, no desde el dolor, ni desde el orgullo, ni desde la expectativa, sino desde la conciencia. El monje zen que le dice a su discípulo, la respuesta ya está en tu forma de mirar, no habla en acertijos. Habla con precisión. Si lo que ves no cambia, no es porque el mundo esté detenido. Es porque tu manera de observarlo no se ha movido ni un milímetro. ¿La estás mirando desde la carencia o desde la gratitud? ¿Desde la espera o desde la responsabilidad? ¿Desde la víctima o desde el creador? Este capítulo no vino a exigirte que entiendas algo nuevo. Vino a invitarte a que te observes mientras observas. A que des un paso atrás del personaje que crees ser. Y tomes asiento, por primera vez, en la silla del director. Porque desde ahí, todo cambia. La historia sigue, pero ya no te arrastra. Ahora la eliges. Ese es el inicio de la verdadera transformación. Ahí, y solo ahí, empieza todo lo demás. Reflexión, parte 3. La atención como alquimia creadora. La atención no es una linterna que simplemente ilumina lo que ya existe. Es el fuego alquímico que transforma lo invisible en materia. Esa es la enseñanza profunda que nos entregó este capítulo. No como idea bonita, sino como estructura real, práctica, funcional. Para quien verdaderamente desea vivir desde la conciencia. Aquí no se habló solo de mirar con concentración. Se reveló que la calidad y dirección de tu atención determina la calidad y dirección de tu vida. Cada vez que prestas atención a algo, lo energizas. Lo alimentas. Lo nutres con una porción de tu energía vital. Y esto no es una metáfora espiritual. Es una ley operativa. Este capítulo reveló que hay niveles de atención y que no son abstractos. Son escalones internos, reales. Como fuegos que pueden consumirte o transmutarte. Primero, la atención dispersa. La del que salta de estímulo en estímulo, dominado por el entorno, por el celular, por el miedo. Esa atención no construye. Solo gasta. Después, la atención enfocada. Donde ya eliges qué mirar, pero aún con esfuerzo. Es un avance, sí, pero todavía no hay verdadera creación. Más arriba está la atención emocional. Aquí ya empiezas a cargar de voltaje lo que observas. Tus emociones lo colorean todo. Y en ese nivel, lo que observas con emoción se convierte en semilla de experiencia. Luego llega la atención mental creativa. Aquí no solo observas, diseñas. Eres el arquitecto, no el testigo pasivo. Después, la atención intuitiva. No requiere lógica. Solo presencia. No sabes cómo sabes, pero sabes.
Reconoces en lugar de pensar. Entonces aparece la atención unificada. Cuerpo, mente, emoción y conciencia alineados hacia un solo punto. Ese es el estado de coherencia total. Y donde hay coherencia, hay manifestación. Y finalmente, la atención cósmica. La que ya no pertenece al personaje. Es la conciencia misma observándose desde ti. No eres alguien mirando algo. Eres el punto por donde el universo se mira a sí mismo y crea. ¿La clave de esta alquimia? La constancia. El capítulo fue claro. Si tu atención es llama inestable, derrite. Pero si es llama constante, transmuta. La práctica de mirar un objeto cotidiano hasta que revele su esencia no es una fantasía mística. Es alquimia pura. Porque cuando lo externo se revela, lo que realmente ocurre es que tú te revelas en tu forma de mirar. Y aquí aparece una de las grandes claves que casi nadie enseña. El observador no crea con intención. Crea con atención sostenida. Y si comprendes esto, ya no necesitas más teorías. Solo necesitas mirar diferente. Y sostener esa mirada hasta que el campo responda. Y lo hará. Siempre lo hace. Reflexión, parte 4. Vivir desde el observador creador. Este capítulo no es una conclusión. Es una llave. La llave que abre el portal entre entender y encarnar. Entre saber y ser. Porque no se trata solo de entender intelectualmente que el observador ya crea. Se trata de vivir como quien lo sabe. Todo el tiempo. Mientras hablas. Mientras comes. Mientras discutes. Mientras amas. El verdadero poder no se manifiesta solo en la meditación. Se manifiesta en el instante cotidiano en que, en lugar de reaccionar como siempre, eliges observar. Solo observar. Sin defenderte. Sin justificarte. Sin analizar. Sin querer ganar. Sin controlar. Observar desde un lugar más alto. Desde un lugar más amplio. Y aquí aparece una distinción fundamental. No es lo mismo observar que controlar. Quien controla, teme. Quien observa, confía. Controlar es querer empujar al río. Observar es recordar que tú eres el cauce. Que la vida fluye a través de ti. Pero no para que la domines, sino para que la sientas crear desde tu conciencia. Y con eso llegamos al punto más delicado. Sostener la conciencia en lo cotidiano. Eso es vivir desde el observador creador. Mientras trabajas, ¿estás presente o estás corriendo? Mientras hablas con alguien, ¿estás escuchando o solo esperando tu turno para imponer tu idea? Mientras miras tu vida, ¿estás esperando que cambie o estás eligiendo desde dónde observarla? Este capítulo termina con una práctica tan simple como transformadora. Respirar. Observar sin seguir los pensamientos. Y afirmar en silencio. Yo soy la atención que crea mi universo. Ese yo soy no es una frase bonita. Es el recordatorio de que tú ya estás creando todo. Cada escena. Cada vínculo. Cada desafío. Vivir desde el observador creador es, en última instancia, vivir desde la madurez espiritual. Es comprender que no hay nada ni nadie afuera que tenga el poder. Que no hay maestro, ni gurú, ni sistema que pueda darte lo que ya es tuyo. Solo hay una cosa. Presencia. Y desde esa presencia, creación. Porque cuando observas desde el ser, desde la quietud, desde la totalidad, ya no hay que pedirle nada al universo. Solo hay que mirarlo. Y el universo, al sentirse observado con verdad, se transforma. Todo lo que hemos recorrido no fue un viaje de información. Fue un proceso de recordación. Una reactivación silenciosa, precisa, certera. No viniste aquí a aprender algo nuevo. Viniste a despertar algo que ya sabías.
Te lo dijeron los antiguos. El que observa, crea. Y el que crea, ya no depende del mundo que observa. Porque al descubrir que el mundo no te ocurre, sino que se refleja en ti, recuperas el trono que habías entregado. Recuperas el eje, la claridad, el poder sin lucha. Y entonces sucede lo que parecía imposible. La realidad comienza a responderte. No como castigo, no como prueba, sino como espejo del nuevo estado que elegiste habitar. Ahora sabes que no necesitas que el mundo cambie para cambiar tu experiencia. Solo necesitas cambiar el lugar interno desde donde lo estás mirando. Y eso no es metafísica. Es soberanía. El observador ya crea. Siempre lo hizo. Solo que ahora tú lo sabes. Y si eso ya lo sabes, no hay vuelta atrás. Bienvenido a la conciencia despierta. Bienvenido al momento donde la verdad deja de ser información y se convierte en acción silenciosa. Aquí no termina nada. Aquí comienza todo. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda, le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación, y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.